Buenas noches, les saluda Luis Alonso. Hoy es 20 de mayo y esto es El Pulso. Comenzamos. Tres semanas sin este sermón de los miércoles. 3 semanas sin oír mi desvarío. No sé cómo han aguantado, la verdad. No me lo explico. Bueno, pues no se preocupen, porque aquí está el penúltimo sermón de la temporada, porque el próximo miércoles cerramos la temporada en Neo FM y chapamos en El Pulso. Pero bueno, el caso es que tenemos que hablar de muchas cositas. Lo primero es que el PP ha ganado las elecciones del pasado domingo. Es Andalucía, la tierra y el mundo, el kilómetro sur donde brilla. Bueno, más allá de la broma y del análisis que haremos en la parte final del programa, con todos los resultados, desgranando un poco también todos los resultados en Sevilla Capital, el Partido Popular ha obtenido 1.735.819 votos, lo que en esta ocasión se traduce en algo más del 41% de los votos y en 53 escaños. Se quedaron finalmente a 2 de la mayoría. Tendrá que pactar con Vox o conseguir la abstención de alguien más. El Partido Socialista bajó 2 escaños, encontrando un nuevo suelo en Andalucía, quedándose en 28, a pesar de subir hasta los 947.713 votos. Vox, sin embargo, alcanzó los 15 escaños y algo más del 500.000 de votos, seguido de la gran sorpresa. Adelante Andalucía, con José Ignacio García a la cabeza, que entró en el Parlamento como voz propia, con 8 escaños y 400.000 votos, haciendo aprovechamiento o buen aprovechamiento no solo de los restos, que es donde se decía que se iba a decidir la mayoría absoluta del PP, sino también de parlamentarios hechos y derechos, directamente por el voto de los ciudadanos. Cierra el Parlamento por Andalucía, que casi se queda sin grupo, porque llegó a obtener solo 5 escaños, pero durante gran parte del recuento estuvo rondando entre los 3, los 4, los 5, volvía a caer y ahí andaba. Suben casi todos, gracias a los casi 10 puntos de participación que hubo el pasado domingo, a excepción de por Andalucía, que pierde casi 40.000 votos. ¿Andalucía es de derecha? Pues no lo sabemos. Ahora Juanma Moreno se va a tener que meter en el lío de pactar la investidura y posiblemente algo más como el propio gobierno, aunque ya ha dejado muy claro que no va a dejar de ser el mismo. Pero en cualquier caso, como vamos a analizar los resultados en la parte final del programa y escucharemos las declaraciones de todos, solo decir que sin duda queda claro que, bueno, pues que todavía hay mucha tela que cortar hasta la conformación de un gobierno nuevo y muchas opciones que barajar. Por otro lado, ayer amanecimos con la noticia de la semana, probablemente del mes, y ya veremos si del año, cuando el juez Calama emitió un auto en el que acusa e imputa, por tanto, al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, varios delitos de corrupción. Según dice el juez, la UDEF ha aprobado que Zapatero medió con el gobierno para la concesión del rescate en pandemia de la aerolínea Plus Ultra. Según el auto, Zapatero habría ordenado crear también una serie de sociedades, entre ellas una offshore en Dubái, para mover el dinero que le habrían dado en comisiones ilegales. Para todo ello, habría usado a su amiguísimo de análisis relevante, Julio Martínez, quien le habría generado este entramado societario, incluyendo además la empresa de las hijas de Zapatero. ¿Se acuerdan de ellas, verdad? De aquella foto con Obama. Pues la empresa de las hijas de Zapatero, que se llama What the Fab. Claro, esto no tendría más relevancia si no fuese por el hecho de que Rodríguez Zapatero se le reconoce como el mentor de Pedro Sánchez, además de el conseguidor, el mediador, en fin, de todas estas cuestiones que el gobierno o que directamente Pedro Sánchez le ha ido pidiendo. Y se quedaría probablemente, o podría quedarse en una mera anécdota, si no fuera por
la exacerbada reacción que todo el gobierno y su coro papagállico ha tenido en estos 2 días. Porque desde las defensas acérrimas del día de ayer a las medias tintas del día de hoy, todo esto para defender a la figura del Gurú Mayor, porque, por ejemplo, la propia ministra Elma Saiz se expresó así ayer. Y le voy a decir más. ¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal, yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político, con orgullo, fue el presidente que durante 2 legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y, por supuesto, con un liderazgo como presidente del Gobierno en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, bajo su presidencia, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero. Y como les he dicho antes, así también como consta en los diferentes comunicados que vamos conociendo, hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más. La ministra miente. Miente en eso de que es Zapatero quien venció a ETA, porque yo creo que Zapatero no hacía ningún registro, ni abría autos contra los delincuentes, los terroristas, ni perseguía a los delincuentes ni los investigaba. Pero bueno, también miente en otro momento cuando habla de que la causa nace con manos limpias, porque esto no es cierto. Que por cierto, esto de manos limpias cuando probablemente sea lo que menos tengan, sino que esta causa nace de un requerimiento de la justicia francesa y suiza, porque son ellos los que vienen investigando diferentes movimientos de dinero del régimen de Venezuela y les dan el chivatazo a la justicia española. Y es de ahí, de donde nace la cuestión que el juez encarga a la UDEF para que investigue y que acaba llegando a producir este auto de 88 páginas. Pero claro, lógicamente Elma Saiz no ha sido la única que ha salido en decir esta mentira. Diré que a mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia, y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar. Así que toda la prudencia del mundo. Vamos a ver cómo evoluciona este asunto, vamos a ver qué datos, qué pruebas se aportan para que un juez haya adoptado esta decisión, que evidentemente es muy grave. Y como siempre digo en estos casos, los casos en los que están los tribunales por medio, que la justicia investigue, que se aporten las pruebas y que se vaya hasta el final para hacer justicia. Y no se condene durante un largo proceso, como ya ha empezado hoy mismo a condenarse a quien, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Y por eso, desde esa presunción de inocencia, los socialistas vamos a seguir defendiendo a un presidente que transformó nuestro país, que nos dotó de derechos y libertades como nunca y que fue una referencia también para la paz en el mundo y aquí. Claro, esta defensa tan cerrada, tan intensa de Zapatero recuerda a esa defensa que hubo de Santos Cerdán. ¿Se acuerdan, no? De cuando no es el señor más íntegro que puede encontrarse usted. Claro, hasta que los imputan. Pero con Zapatero, cuando lo imputan, es precisamente cuando hay que decir que no, que es el más limpio, que es el más bueno, que es el más guapo, que es el que mejor nos ha cuidado y que siempre los de enfrente son mucho peor, son más sucios, porque los otros gobiernos todos han tenido ministros imputados, incluyendo al actual, ¿no? El caso es que hasta el propio Zapatero se vio obligado a publicar ayer en las redes sociales un vídeo explicándose. Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada
se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo... Que todo esto habrá que verlo. Tendrá que explicarlo ante el juez y que le expongan las diferentes pruebas y que la justicia decida, evidentemente. Lo que es cierto es que este coro papagállico de repetidores de la defensa y de esto es un montaje y de esto es mentira, nace lógicamente primero en el gobierno y luego se va extendiendo a diferentes voces hasta que aparecen algunos estómagos agradecidos de la tele. ¿Qué te parece el montaje? Yo no me creo una palabra de lo de Zapatero. Tú ya montaje, ya, de primera. Bueno, es que yo no me puedo, no me Ni creo. me lo creo ni no me lo creo, no lo sé. Bueno, O sea, no lo sé. pues mójate un poquito, chaval. Tendría que leerme la movida, pero, o sea, no lo sé. Ah, ¿ves cómo no lees? No, pero... O sea, he visto las noticias, pero no me veo en condiciones de decir, no lo sé. Pues yo sí lo he leído todo y no me creo una línea. ¿No te crees la acusación? Esta señora, Mercedes Milá, que hace tiempo que se viene convirtiendo en un despojo intelectual, ella ese mismo día, esa misma tarde, se ve que ya se había leído los 88 folios del auto y, lógicamente, todas las publicaciones que habían ido derivadas de esos 88 folios. Porque si nos da cuenta de que estaba esta señora dando esa acusación tan grave de que esto es un montaje, que esto es absolutamente mentira, que cómo se nos ocurre, por favor. Broncano aquí en este caso está siendo hasta sensato, porque dice, no sé, yo es que lo he visto los titulares, pero no he visto nada más. Así que no puedo opinar. La otra le insiste, lógicamente. Hoy los partidos, porque hoy hemos tenido sesión de control en el Congreso, sesión de control al gobierno, hoy los partidos de la oposición han ido dando su opinión poco a poco, como por ejemplo la duda de Compromís. ¿El auto cree que hay lawfare? No lo sé. Yo soy prudente porque realmente no lo sé. Parece que no está tan claro que haya lawfare. Gracias. Si cuando gente como los de Compromís, que tanto deben al PSOE, empiezan a dudar, oye, cuidado. O incluso cuando se empieza a ver la decepción de Gabriel Rufián, que dice ciertas cosas, porque es que además ya no sabemos tampoco dónde situarlo. Yo hoy reconozco, estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas, 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte por él. Pero también tengo ojos en la cara. Esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? No 88, sino 188. Sí, también. Pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, es una mierda. Cuando precisamente el propio Rufián, que ahí lo estaba diciendo, esto es una mierda. Si es verdad, es una mierda muy gorda. Pero es que si es mentira, es una mierda aún más grande. Cuando empieza a dudar, todos podríamos dudar. Aunque sin duda la más incisiva, evidentemente, como siempre, ha sido la ínclica Cayetana Álvarez de Toledo. Mire, señor Bolaños, Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia, faltaba más, como Paco Camps, como el hermano de Ayuso o como Rita Barberá, a la que ustedes destruyeron. Pero Zapatero tiene una trayectoria, efectivamente, y hoy conviene recordarla.
Zapatero es el mentor de Sánchez, la matriz de la degradación española. Inauguró la política del muro, el pacto del Tinel, reabrió las heridas de la guerra civil, convirtió la memoria en trinchera, alentó la polarización, ¿se acuerdan? La tensión nos conviene. Rehabilitó un partido que sigue justificando el asesinato de 850 españoles, impulsó un estatuto inconstitucional, dio legitimidad y oxígeno a una narcodictadura, traficó con el sufrimiento de presos políticos. Hizo y hace de peón de Pekín en Europa y, análisis relevante, es el muñidor de la coalición del chantaje y la impunidad que sostiene a Sánchez en el poder. El talante era una máscara, una tapadera de la peor corrupción, la que degrada la democracia y socava la nación. Pero había más. Y ahora empezamos a saberlo. Según la justicia, corrupción económica. En cualquier caso, lo único claro es que, valga la redundancia, no queda claro si esto es verdad, porque en el auto se habla de muchas cosas, pero no termina de quedar probado que el propio Zapatero es quien os lo ordenó. Es todo un poco porque Julio Martínez dice, porque los mensajes entre Julio Martínez, que es el amiguísimo de Zapatero, y los venezolanos dicen que es todo un poco, no diría circunstancial, pero como cogido un poco con pinzas. Habrá que ver qué es lo que se sigue descubriendo en las próximas semanas y dilucidar si Julio Martínez no estaba usando a Zapatero como escudo para esas comisiones. Lo que queda claro es que cuando tu mujer, tu amigo, tu hermano, tu compañero, tu secretario general, tus secretarios generales, tu gurú o tu padrino huelen mal y tú pareces limpio, tarde o temprano tendrás las manos igual de sucias que los demás. Son las 10:17, tomemos el pulso a la actualidad. Tal día como hoy nacieron, antes de meternos en la portada, les quería decir, tal día como hoy nació, pero en 1470, en Venecia, el humanista, filólogo, escritor, poeta, cardenal y erudito italiano Pietro Bembo. Y tal día como hoy, 20 de mayo, falleció en 1506, abandonado y sin recibir el reconocimiento que luego se le otorgó en Valladolid, Cristóbal Colón. Apartado de toda actividad tras muchas vicisitudes, sus restos reposan en la Catedral de Sevilla desde 1898. También falleció tal día como hoy, pero en 1896, en Frankfurt, Clara Josephine Wieck de Schumann, quien fuera la esposa del compositor Robert Schumann y una de las principales compositoras y pianistas del romanticismo. En el guiño histórico nos acordamos que hoy 20 de mayo, pero de 1588, comienza a zarpar del puerto de Lisboa la Armada Invencible Española, con 65 navíos de guerra y otra cantidad similar de buques auxiliares, más de 19.000 soldados y 11.000 marinos y remeros. Su objetivo, atacar Inglaterra y derrocar a su enemiga, la reina Isabel I. También, en 1862, el Congreso de los Estados Unidos de América promulga la ley Homestead Act, por la que todo cabeza de familia mayor de 21 años tendrá la oportunidad de comprar a buen precio 160 acres en el oeste del país, comenzando así la exploración y la explotación de la tierra al oeste de las colonias, al menos durante los primeros 5 años. La toma de territorio se convertirá en una carrera entre los colonos. Hoy, 20 de mayo, felicitamos a Bernardino de Siena, a Teodoro, Anastasio, Hilario, Colman, Peregrino, Austregisilo, Balisa, Sofía, Plautila, Saturnina, Baudelio, Aquila, Alejandro, Asterio, Taleleo, Aurea, Timoteo, Polio, Eutiquio y Etelberto. Y por último, recordar que hoy han sido el Día Mundial de las Abejas y el Día Internacional de los Ensayos Clínicos, por si se le antoja todavía antes de que acabe el día en meterse en alguno. En portada, ¿qué les cuento? Pues que Sevilla ya mira al Rocío. Este miércoles han iniciado el camino hacia la aldea de las Hermandades de Triana, Sevilla, Macarena y Cerro del Águila, en una jornada marcada por la emoción, las sevillanas y las despedidas en las calles de la capital. Miles de peregrinos acompañan ya a los impecados rumbo a la aldea del Rocío en uno de los momentos más esperados del calendario rociero.
La Hermandad de Sevilla Sur partirá mañana y cerrará la salida de las corporaciones sevillanas hacia la romería de Pentecostés. En el ámbito local les cuento que avanzan las obras de la línea 3 norte del metro de Sevilla. Las constructoras han iniciado ya los trabajos de la futura estación Hospital Macarena, la más compleja de todo el trazado y clave como intercambiador de la futura línea 4. La infraestructura se construirá a 20 metros de profundidad junto al Hospital Macarena y contará con una inversión de más de 173 millones de euros. La Junta destaca además el uso de maquinaria especial para reducir ruido y vibraciones en un entorno hospitalario. Las obras durarán casi 4 años más. En Airbus, la planta que tienen en San Pablo reforzará su papel estratégico en la industria militar aeronáutica. La compañía abrirá a finales de 2027 un centro especializado en la conversión del avión cisterna A330 MRTT para responder al aumento de la demanda internacional. Las nuevas instalaciones permitirán aumentar la producción anual y asumir también tareas de mantenimiento y modernización de aeronaves. Airbus modernizará además la factoría sevillana con nueva tecnología y formación especializada. La compañía cuenta ya con unos 3.500 trabajadores en Andalucía. Por otro lado, les cuento también que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena civil contra Manuel Blanco Vela, conocido como el depredador de Sevilla, por la muerte en 2015 de la joven estadounidense Lauren Bayorek, que cayó desde un 10º piso en el barrio sevillano del Juncal. El alto tribunal ratifica que Blanco actuó con negligencia al dejar sola a la víctima en estado próximo al coma etílico, en una terraza sin medidas de protección. La sentencia obliga al condenado a indemnizar con más de 52.000 euros a la familia de la joven. Blanco ya fue condenado anteriormente por agresiones sexuales a turistas extranjeras. En el ámbito nacional les cuento que el Gobierno central y la Generalitat han firmado nuevos acuerdos para ampliar competencias e inversiones en Cataluña. Entre las medidas destaca la creación de una sociedad mercantil de inversiones para gestionar proyectos ferroviarios, incluida la futura línea orbital financiada por el Estado con más de 5.000 millones de euros. También se ampliará la plantilla de los Mossos de Escuadra con 3.000 nuevos agentes y se transferirá la gestión del litoral catalán. Los acuerdos han reavivado el debate sobre la falta de inversiones ferroviarias pendientes en Andalucía. Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que hará todo lo posible para provocar un cambio de gobierno tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Feijóo ha reclamado a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez que muevan ficha y ha descartado por ahora una moción de censura sin apoyo suficiente. Desde el PP consideran que la situación política es irrespirable y acusan a los aliados del Ejecutivo de sostener a un gobierno cercado por la corrupción. Y en el ámbito internacional, para cerrar este noticiero, les cuento que Estados Unidos ha imputado al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en un ataque en el que murieron 4 aviadores vinculados al exilio cubano en Miami. La Fiscalía norteamericana acusa a Castro de asesinato y conspiración al considerar que ordenó la operación cuando era ministro de las Fuerzas Armadas. La decisión supone un nuevo aumento de la tensión entre Washington y La Habana en plena ofensiva política de la administración Trump contra el régimen cubano. Y cerramos el noticiero con la firma de Carmen Fuentes. El pasado domingo los andaluces fuimos llamados a las urnas para decidir cuál sería el rumbo que debería tomar nuestra tierra en los próximos 4 años. Y el resultado fue muy claro. Andalucía sigue apostando por su presidente y quiere continuar su hoja de ruta. Y sí, ahora ustedes me dirán, pero si no saca la mayoría, ya. Y ha vuelto a ser la fuerza más votada. Ha ganado en todas las provincias. Ha sacado casi 200.000 votos más que en las pasadas elecciones. Y por gajes del sistema electoral no ha logrado revalidar la mayoría absoluta, pero sí que le ha dado legitimidad y el peso suficiente con 53 escaños para seguir gobernando. ¿Que necesitará sentarse con Vox? Pues sí. ¿Que Vox sabe o debería saber que no tiene tanta fuerza o tanto peso como para tener un papel relevante en un futuro del gobierno? También. Solo 2 escaños lo que le faltan a Moreno Bonilla. Ahora la pelota bota en varios tejados. El PP ya ha demostrado con creces que es la fuerza preferida entre los andaluces y que revalidan el camino impulsado por Moreno Bonilla hace 8 años. Un rumbo caracterizado por la moderación y la tecnocracia, centrado en sus esfuerzos en la recuperación económica de la comunidad andaluza. Ahora le toca a otro. Vox debe tener altura de mira y humildad, de saber que aunque ha subido, pues probablemente estén rozando ya su techo,
por lo que no pueden apretar más de la cuenta y provocar una vuelta electoral y arriesgarse al voto útil y concentrar este voto en los populares. Por otro lado está el PSOE, que han logrado lo que hace 15 años era impensable, no solo perder su bastión más fuerte, sino hundir su suelo histórico pasando de 30 diputados a 28. ¿Dónde quedaron aquellos años de mayorías absolutísimas con 66 diputados? Pero esto aún es más grave, porque es el partido de quien nos gobierna la nacional. Sánchez gobierna sin haber ganado unas elecciones en su vida y sosteniéndose como puede a base de entregar concesiones a partidos cuyo único fin es destruir el país para que ahora toman decisiones. ¿Habrá dormido tranquilo Sánchez sabiendo que la que fuera el principal soporte del socialismo en España no solo le ha dado la espalda, sino que lo ha bajado al subsuelo? Por otro lado, su candidata, María Jesús Montero, quien fuera ministra de Hacienda, quien se abrazó las manitas por ponerlas en el fuego por Cerdá, y la que hasta hace un cuarto de hora estaba halagando al expresidente Zapatero, ahora imputado, también, sí, otro más en el entorno de Sánchez. Pues no solo su tierra le ha dado la espalda, sino que le ha chillado a pleno pulmón que no la quieren aquí y que no le perdonan lo que ha hecho allí en Moncloa. ¿Que dónde están los votos del PSOE? Pues mucho se lo ha llevado Moreno, de aquel votante del PSOE moderado y antisanchista que aboga por la moderación. Y en adelante Andalucía. Sin lugar a dudas, el otro ganador de la noche electoral. José Ignacio García y los suyos hicieron una excelente campaña y fueron capaces de devolverle a la gente algo que le hace mucha falta: ilusión. Las ganas de pelear fueron transmitidas y eso se tradujo en votos. Ahora habrá que ver si los partidos de izquierda le tienen tanto miedo a Vox como dicen. Y de ser así, que sea tan peligrosísimo, se abstendrán, digo yo. O a ver si por el contrario permitirán que sean ellos quienes formen parte del próximo gobierno. Y ahora les cuento sobre nuestro patrocinador, Impresiona, porque cuando una marca está bien hecha se nota y cuando quiere destacar confía en Impresiona. Impresión profesional, rotulación, cartelería, merchandising y soluciones personalizadas creadas a medida para dar forma a tus ideas, las ideas que marcan la diferencia. Cuéntales tu proyecto y lo transformarán en una imagen que comunica con calidad, precisión y resultados que dejan huella. Impresiona. Creatividad aplicada, excelencia en cada detalle. Los puedes encontrar en Plaza del Juncal número 7 en el 684-001-065. Impresiona, donde tus ideas se convierten en valor. Y como estamos hablando de publicidad, nos vamos a ir un minutito, nos vamos a tomar un descansito de un minutito y enseguida volvemos. Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Actualidad, cultura, deportes, misterio, cine, tradiciones, humor, salud. Una radio hecha para todos. Déjanos sorprenderte. Somos la voz de nuestra esencia. Hola. Si estabas paseándote por el dial y de pronto nos has descubierto, enhorabuena, porque te aseguro que vas a encontrarte muy pocas cosas en la radio, como toda una amalgama. Quédate con nosotros. Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas. Un intenso aroma a incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla. Una semana que nunca acaba. Una pasión llamada esperanza. Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM. Neo FM. ¿Por qué? Porque Neo FM es la que más me gusta. Bueno, pues cuando son las 10:22 de la noche aquí en Neo FM, en El Pulso, hablamos precisamente de los resultados electorales, porque podemos dejar claro que ha quedado bastante claro el pasado domingo que Andalucía consolida un cambio político después de 37 años de gobierno socialista, uno detrás de otro. Ahora se consolida el tercer gobierno, o al menos las terceras elecciones ganadas por el Partido Popular
de manera consecutiva, porque hay que recordar que Javier Arenas sí llegó a ganar una de aquellas elecciones hace casi 30 años, pero no consiguió gobernar. ¿Qué resultado? Pues el resultado muy claro. El Partido Popular obtuvo 53 diputados de los 109 disponibles en el Parlamento andaluz, con 1.735.000 votos, casi el 42% de los votos. El Partido Socialista quedándose así a 2 de la mayoría absoluta. El Partido Socialista, por su parte, bajó 2 aún más de los 30 que tenía en las anteriores elecciones a 28, rozando el 1.000.000 de votos. Es verdad que subía con respecto a las anteriores elecciones, pero se quedaba igualmente por debajo, muy por debajo de donde ellos esperaban, con apenas un 22% de los votos y, como hemos dicho, encontrando un nuevo suelo al número de escaños. En tercer lugar encontramos a Vox. Vox irrumpe de nuevo en el Parlamento con 15 diputados, algo más del 500.000 de votos, un 13%, casi un 14% de los votos. Irrumpe con fuerza porque, aunque es cierto que Adelante Andalucía ya estaba presente en el Parlamento, debemos de recordar que esto se debe a una escisión de la candidatura de Izquierdas Unificada que hubo en 2022, de la cual había 6 diputados y se salieron 2 de ellos. Se salieron o los invitaron a salir a 2 de ellos, siendo estos los diputados de Adelante, que tenemos que recordar que estos son, para que nos entendamos, los anticapitalistas dentro de la izquierda andaluza. Adelante irrumpe entonces como voz propia, como fuerza propia, no solo consiguiendo grupo parlamentario propio, lo cual le va a permitir aumentar aún más toda esa oposición que venía haciendo a Juanma Moreno, sino que lo hace con un poco más, con 8 diputados y además con 400.000 votos. Quien sale perdiendo, por tanto, es por Andalucía, con solo 5 escaños que cierra este recuento dentro del Parlamento. Fuera del Parlamento y de los que tengamos que tener un ojo un poquito más para allá, pues, por ejemplo, se acabó la fiesta, que obtuvieron el nada desdeñable resultado de 100.000 votos. 105.000 andaluces decidieron confiar en esta opción, obteniendo por tanto el 2,53% de los votos. Como no llegó al mínimo para entrar en el Parlamento, no obtienen ningún escaño, pero hay que echarles un ojo, sobre todo para las siguientes elecciones. 100.000 votos. Posteriormente pues encontramos a Pacma, a 100%, que viene siendo el partido que gobierna actualmente en la línea, el de Juan Franco, que también se decía que en Cádiz podía quitarle algún diputado. Y luego encontramos, y ahí nos vamos a quedar, porque hay 25 partidos más, aparte de los que han obtenido representación parlamentaria. El siguiente en este listado sería Andalucistas por Andalucía, el partido andalucista, digamos, que son los que tuvimos aquí a su líder, a Christopher Rivas, y han obtenido 12.300 votos, un 0,29% del censo que votó. Pero claro, esto nos deja muchos datos que analizar. El primero es que la participación subió casi 10 puntos, desde el 56% presente en 2022, que ejerció su derecho al voto sobre un censo un total de 3.700.000 andaluces que decidieron ejercer su voto, a los 4.218.000 que lo han hecho en esta ocasión, llegando por tanto porcentualmente al 64% la participación. 8 puntos, más de 8 puntos que sube la participación de las últimas elecciones a esta, que se ha refrendado esto de manera que todos los partidos han subido, como hemos dicho, salvo la coalición de Por Andalucía, y sin embargo muchos de ellos o varios de ellos han perdido escaños.
Claro, esto conforma que en 2026 el cambio político iniciado hace ya casi una década ya no es una cuestión coyuntural, porque tenemos que recordar que esto viene de las elecciones de 2018, en las que Ciudadanos obtuvo 21 parlamentarios, el hoy desaparecido Ciudadanos, con Juan Marín a la cabeza, y 26 obtuvo el Partido Popular y se gobernó en coalición con el apoyo puntual de Vox, que le dio esa mayoría suficiente para que se pudiera gobernar. Esta comunidad siempre ha estado vinculada al socialismo, sin embargo, pero desde entonces se rompió como bastión electoral del socialismo, convirtiéndose en un bastión electoral para el Partido Popular, y especialmente en la capital, Sevilla, donde podemos ya decir que es un termómetro político que ilustra perfectamente esta transformación. Las elecciones del pasado domingo dejan una fotografía muy clara. El Partido Popular mantiene una posición dominante en el conjunto de la comunidad y amplía su implantación territorial y social, mientras que el PSOE conserva focos de resistencia. Pero claro, la noche electoral nos dejó muchos sonidos y desde luego vamos a ir desgranándolos. Estos 53 escaños le valió a Juanma Moreno una fiesta que montaron en la sede de la calle San Fernando, donde Juanma Moreno dijo, entre otras cosas, estas. La democracia ha hablado, los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar. Así que... Y el Partido Socialista, María Jesús Montero, que venía de los 33 diputados después de mayorías absolutas, que de muchas mayorías absolutas que ha tenido el Partido Socialista en Andalucía, de los 33 escaños que obtuvieron en 2018 a los 30 de 2022, a los 28 de esta ocasión. Desde luego no les quedaba otra que reconocer el resultado. No son para nosotros unos buenos resultados. El Partido Socialista, siempre que concurre a unas elecciones autonómicas, sale a ganar, representa a la mayoría social y quiere obtener la confianza de esa mayoría social. Por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces y, como siempre, este es un partido que aprende, es un partido que está permanentemente en el ámbito de la mejora, intentando captar todas aquellas cuestiones que los ciudadanos crean que tenemos que mejorar para ponerlas en práctica y para estar en mejores condiciones siempre para obtener lo que anhelamos, que es volver a la Junta de Andalucía, volver a gobernar esta tierra convencidos y convencidas de que somos la garantía de la igualdad de oportunidades y, por tanto, de los servicios públicos, de su calidad y de su respuesta ante la... En Sevilla Capital, por ejemplo, los únicos dos distritos electorales en los que el Partido Socialista conserva posiciones son Cerro Mate y Macarena Norte. Se ve que son los únicos lugares en los que entendieron o quisieron entender esto que estaba diciendo María Jesús Montero. En Macarena Norte, como decimos, consiguieron ser la primera fuerza con el 30% de los votos. Estos dos lugares, Cerro Mate y Macarena Norte, son los dos grandes diques de contención socialista porque son distritos históricamente vinculados al voto obrero y popular, porque allí todavía sobreviven parte de esas redes electorales y partidistas del socialismo andaluz. Pero claro, los terceros en discordia, los que hoy se sienten o desde el domingo por la noche se sienten pues la novia de la fiesta, porque a ellos creen que debe de seguirlos, estaban de fiesta porque, bueno, ellos tienen una prioridad nacional. Los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y le han dicho, y no solo votantes del propio Partido Popular o votantes de Vox, sino hay muchos votantes
de otros partidos que se han presentado a estas elecciones que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional. Quieren más campo. Prioridad nacional. Prioridad nacional. Ante este juliganismo, Manuel Gavira hablaba de prioridad nacional, porque como saben ustedes es como el leitmotiv que hay que meter en todo. Lo curioso es que si los andaluces, como dice Manuel Gavira, han dicho lo que querían decir, han dicho que el Partido Popular tiene que tener 3 veces más representación que la que tiene Vox. Porque recordemos que el Partido Popular ha sacado 1.700.000 votos y Vox ha sacado apenas 500.000 de votos. Pero bueno, el caso es que Vox mantiene, por tanto, apoyos relevantes aquí en Sevilla capital, aunque sin capacidad, lógicamente, para disputar el liderazgo del Partido Popular y tampoco para acercarse a la segunda posición en las elecciones, quedándose con casi 500.000 por detrás. Su mejor resultado en Sevilla se produce en Los Remedios, donde supera el 11% de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza por delante del Partido Socialista. También tiene porcentajes significativos en Cerro Amate, Elche, Alcosa, Torreblanca, Bellavista, Palmera y Sur, donde ronda aproximadamente el 10%. Una parte importante del electorado conservador parece haber optado por concentrar el voto alrededor de Moreno en estas elecciones y del Partido Popular, priorizando así esta estabilidad institucional y la capacidad de gobierno. Pero la sorpresa de la noche fue Adelante, que es donde estaba la verdadera fiesta. La obligación de decir que aunque hoy... Perdón, que me lo he saltado yo. Lógicamente en Vox ellos habla Manuel Gavira, pero también habla Abascal. La obligación de decir que aunque hoy tengamos el deber de celebrar y de disfrutar, la realidad es que España está en gravísimo riesgo y que sobre nuestro país aún se ciernen negros nubarrones. España está secuestrada por un gobierno mafioso que promueve una invasión migratoria y que día a día está provocando la ruina y el empobrecimiento de los españoles. Y por ello nosotros lo que deseamos es que a partir del día de hoy también las instituciones regionales de Andalucía se pongan a combatir a ese gobierno y a defender el interés general para que Pedro Sánchez no logre su propósito, que es el de robarnos la democracia y perpetuarse a partir de 2027 utilizando todos los recursos del Estado a favor del Partido Socialista. Confiamos en que eso sea lo que... Pero más allá de los panfletos de Santiago Abascal, como decía, la verdadera fiesta se vivió en Adelante Andalucía. De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes de ello. Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Hoy aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular. Y pueden decir eso con total certeza, porque en esos restos donde se iba a dilucidar la mayoría absoluta del PP es donde Adelante Andalucía sale más beneficiado, aparte de obtener resultados propios. Porque Adelante Andalucía en Sevilla, en numerosos distritos, se convierte en la tercera fuerza. Supera a Vox en Macarena Norte, en Cerro Amate, en Alcosa Torreblanca, en Macarena, en Triana o en San Pablo Santa Justa, donde los mejores resultados precisamente los obtienen estos barrios donde la izquierda mantiene cierto músculo electoral. En Macarena Norte obtiene el 20%, mientras que en Cerro Amate o en Alcosa Torreblanca el 17%. Estos porcentajes está claro que reflejan una transformación muy importante del voto progresista que ya no se concentra exclusivamente en torno al Partido Socialista, sino que se abre a una nueva izquierda. Esta fragmentación de la izquierda ha sido de hecho una de las claves del ciclo político, porque además, como decía el propio José Ignacio García, que es a quien oíamos, ellos no competían con las otras opciones de la izquierda. Ellos estaban ampliando, se
Lo estuvieron diciendo la última semana de campaña en todas las entrevistas. Ellos ampliaban el espacio de la izquierda. Y el resultado ha sido que si juntamos los resultados de Adelante Andalucía y Por Andalucía, hay bastantes más diputados que los que obtuvo Por Andalucía en las últimas elecciones. Lógicamente, la China negra le tocó a Antonio Maillo por Andalucía, que ahí sí que no había fiesta. El resultado electoral no cumple con nuestra expectativa de crecimiento. El resultado electoral de la coalición Por Andalucía no cumple con nuestra expectativa de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía. Lo tenemos que decir porque es, creo que, la principal conclusión que sacamos en este momento. Pero debe haber también una certeza. Es verdad que no hemos conseguido echar a Moreno Bonilla del Partido Popular y, por tanto, queremos trasladar nuestra preocupación sobre el continuado deterioro de los servicios públicos que va a haber, sobre una sanidad colapsada que va a seguir su deterioro para ponerlo en manos de grandes empresas y poderosas para que atiendan la sanidad como un negocio, a la apertura de la privatización de la educación, que es uno de los frentes de batalla que vamos a tener para garantizar la educación pública, o al sentimiento que a mí me tiene personas que, como Antonio y Manuela, están esperando desde hace 3 años un reconocimiento de dependencia con Alzheimer y todavía no lo reciben y tienen este martes cita. Más allá de todo eso que ahora va a ir muchísimo peor y que antes iba maravillosamente, Antonio Maillo representa esa izquierda tradicional, esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista de una manera muy tradicional. Pero claro, esto fue la noche electoral. Al día siguiente tuvimos la resaca. Y se empieza a hablar de pactos y se empieza a hablar de coaliciones y de qué es lo que sucederá y de si Juanma Moreno llamará ya a Vox o si buscará la abstención por algún lado. Y en el mismo día, el mismo lunes, en la Junta Directiva del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno en su discurso dejó claro cuáles iban a ser esas líneas generales. Sabemos dónde estamos. Sabemos que estamos con más de 1.700.000 ciudadanos que nos han apoyado y un 41,6% de los apoyos. Los andaluces nos han otorgado una mayoría solvente, en definitiva una mayoría de gobierno. Llegué aquí siendo yo y os aseguro que voy a seguir siendo el mismo, exactamente el mismo. Que va a seguir siendo el mismo, dice Juanma Moreno. Hombre, hasta ahora ha sido, o al menos se ha abanderado de la moderación, del punto medio, como él viene diciendo, aunque dice que lo dicen otros, lo ha acuñado él mismo, la vía andaluza a esta etapa de crispación. Pero no sabemos si los pactos a los que llegarán serán precisamente de este tipo, de los que encajen con esa moderación, o si tendrá que llegar a otra clase de pactos. Dice Juanma Moreno que pactos puntuales y prioridad andaluza. Lógicamente se ha abierto, hay quien se ha preguntado lo de la abstención del PSOE y ayer fue totalmente clara Montse Mínguez. Escenario de abstención, supongo que te referirás a la abstención a Moreno Bonilla. Yo, de verdad, a mí es una pregunta que me sorprende. Después del ataque continuo y permanente que sufrimos por tierra, mar y aire del Partido Popular hacia el Partido Socialista, que ahora se planteen o que nos vengan a pedir a nosotros que le salvemos del lío, al señor Moreno Bonilla, que se ha metido él solo en este lío,
pues a mí, de verdad y francamente, me molesta muchísimo y es lo que la gente no tiene ni que entender. No están tan eufóricos. A Montse Miguel le molesta que haya que ponerse de acuerdo y eso en una democracia. Curioso. No se abre a una abstención porque lo que quiere es que Moreno tenga que gobernar con Vox, por lo que se ve, porque lo de que haya sacado 1.700.000 votantes no es suficientemente claro que tenga el apoyo de los andaluces. En cualquier caso, el resto de opciones de la izquierda tampoco están dispuestas, al menos a priori, a llegar a ningún tipo de acuerdo que facilite el gobierno de Moreno Bonilla. Pero María Jesús Montero, en una entrevista el mismo lunes, dio muchas claves, si uno sabe leer entre líneas, de lo que ha pasado, porque le preguntaban por el escaño, le preguntaban por muchas cuestiones, y señalaba un punto en concreto donde ella considera que ha fallado el Partido Socialista. Yo creo que uno de los elementos de Adelante Andalucía importante ha sido que ha podido captar a primeros votantes que no se mueven, desde luego, en el entorno ni de la televisión, ni de la radio, ni siquiera de las convocatorias o de los mítines, por supuesto, eso mucho menos, pero sí se mueve dentro de las redes. Y creo que ese espacio ya no se trata de trabajar en las redes, utilizar las redes, se trata de estar. O sea, se ha conformado una nueva realidad en la que el Partido Socialista le está costando estar. Y eso yo creo que también hay que explorarlo con mucha insistencia. Me decía usted que en 4 años pueden pasar muchas cosas. Su idea, su intención es estar al frente de la oposición. ¿En 4 años se ve usted de candidata otra vez del Partido Socialista en Andalucía? Muy largo, la pregunta me la fías muy largo, Ángeles. Yo voy minuto a minuto, partido a partido, ¿no? Y en este momento en lo que estoy es en intentar reforzar a mi formación política, insisto, con todo lo que yo le pueda aportar de experiencia, lo que le pueda aportar de visión de la política y también del aprendizaje. Yo soy una persona que aprende siempre. Ella aprende mucho y lo que está es ahí para darle experiencia al partido. Va partido a partido, ha dicho. El próximo partido son las municipales del año que viene. Hay quien dice ya que el partido a partido se refiere a que ella va a estar hasta las municipales y después hasta luego Mari Carmen. Veremos a ver qué es lo que va sucediendo. Desde luego, el resultado de este domingo ha cambiado radicalmente las posiciones en la política andaluza y veremos a ver si no llegamos incluso a una repetición electoral. Y aquí nos despedimos, porque esta semana no es una semana cualquiera. Esta semana es semana de Pentecostés, es última semana de Pascua y, como hemos dicho, ya han empezado a salir las hermandades del Rocío de la ciudad. Espero que quien sea que nos pueda estar escuchando desde el camino lo esté disfrutando. Quienes tengan gente cercana, asístanlo, acuérdense de ellos. Y cuando vean a la Virgen el próximo domingo, ya madrugada del lunes, pídanle mucho por todos nosotros. Aquí se queda el pulso por esta semana con esta brisa marismeña de fondo. Hoy ha sido 20 de mayo. Sean felices, amen bonito, buenas noches. A la paloma salí, soñando de nuevo que tu promesa se puede cumplir. Soñando de nuevo a ver, a la paloma salí, soñando de nuevo que tu promesa se puede cumplir. El peregrino va de promesa a su lado, nadie sabe su historia, lo lleva callado. Su carreta humilde y marismeña, su mirada triste, la sonrisa lleva. Brisa marismeña, olor a pino, sudor de unos bueyes por el camino, sombras que cobijan mi carreta, olor a primavera. A cada paso que doy estoy más cerca de ella. Brisa marismeña, olor a pino, sudor de unos bueyes por el camino, sombras que cobijan mi carreta, olor a primavera. A cada paso que doy estoy más cerca de ella, soñando de nuevo a ver a la paloma salí, soñando de nuevo que
promesa se puede